Muy buenos días a todos. En nombre de la Comisión de Resolución de Cámara de Guatemala, CRECIG, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia. En esta ocasión con el tema lo que no puede faltar en un buen laudo arbitral. Pues como todos ustedes entienden del título que tenemos para la conferencia de hoy, el laudo pues es el propósito, la finalidad del proceso arbitral y por supuesto que merece la debida atención. Les puedo compartir que a lo largo de los años que llevo aquí en CRECIG he podido ver unos laudos excelentes que tienen una hilación de hechos, de valoración de la prueba, de uso de legislación comparada, muy buenos, que tienen una lógica jurídica espectacular. También hemos podido en la investigación que hacemos constantemente revisar laudos internacionales con ese nivel, con esa altísima calidad, y creo que obviamente ese es el propósito de cualquier usuario de un proceso de arbitraje. Sin embargo, también nos topamos a veces con laudos que distan de esa calidad, de laudos que incluso tienen situaciones muy graves que de alguna manera ponen en riesgo el proceso que se llevó para poderlo emitir, laudos que se vienen abajo muy fácilmente porque sí tienen pues errores espantosos, verán, la confianza que nos tenemos en estos desayunos. Y por eso es que CRECIG se ha dado a la tarea, como ustedes saben, dentro de su trabajo de difusión de los métodos alternos de resolución de conflictos en la parte de capacitación, de entrarle también a este tema. Empezamos con este desayuno y luego queremos preparar un taller, que de hecho ya estamos organizando, en donde vamos a trabajar la preparación de un buen laudo arbitral. Como ustedes saben, siempre nos hacemos acompañar y pedimos la colaboración de expertos en cada uno de los temas que nosotros presentamos. En esta ocasión contamos con la valiosísima colaboración del licenciado Humberto Sáenz Marinet, que pues con su colaboración y la de su oficina, que es Sáenz y Asociados, han hecho esta investigación que nos compartirá el día de hoy. El licenciado Sáenz Marinero es árbitro experto y en su práctica de arbitraje incluye arbitrajes en Guatemala y fuera de Guatemala. Y por eso es que lo hemos invitado el día de hoy para que nos compartan su análisis, su perspectiva de lo que no debe faltar en un buen laudo arbitral. Sin más, los dejo con el licenciado Humberto Sáenz Marinero. Bien, buenos días de nuevo. Mejor no vamos, por alguna razón no quiero. Gracias, Carolina, por la invitación. Antes que nada, siempre es un gusto estar aquí en Guatemala y sobre todo pues, conversando este tipo de temas que me apasionan y que siempre me gusta, además, nutrirme de las experiencias que otros puedan tener sobre este mismo asunto. Así que lo que les pediría, independientemente de lo que vayamos conversando, es que si tienen algunas aportaciones que hacer, algunas consideraciones que realizar en función del tema que vamos ahora a conversar, pues bienvenido, y no necesariamente esperemos hasta el final para realizarlo, sino si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta de lo que estemos hablando, pues será excelente. Lo que me han encargado ahora que converse con ustedes es cuáles son los requisitos o los elementos que no pueden faltar en un buen laudo arbitral. Y cuando me hicieron la invitación y consideré el
el tema, casi que de manera automática dije sí, no hay ningún problema, lo hacemos. Pero después, con los días, tengo que reconocer que me puse a recapacitar sobre el tema que me habían encargado y dije, bueno, ¿en qué lío me metí? Porque, primero, ¿qué es eso de un buen laudo? Para empezar. Y segundo, me puse a pensar, yo en los casos en que he actuado como árbitro, ¿he emitido buenos laudos? Pues no sé si he emitido buenos laudos. Creo que he hecho un trabajo de acuerdo a las expectativas, pero no sé si el resultado final puede calificarse de bueno. Entonces, bueno, nuestras comunidades, ustedes saben, son comunidades pequeñas y de repente hay oportunidad de verse en eventos como este, en eventos sociales, en otros eventos académicos, en el ejercicio de la profesión. Y en esos días tuve la oportunidad de coincidir con 2 o 3 personas que estuvieron en algunos procesos en los que participé. Bueno, hice el sondeo, ¿verdad? Emití un laudo. ¿Qué te pareció? Y entonces de eso tuve 2 respuestas positivas y una respuesta negativa. Casualmente la respuesta negativa, que dijo que era un mal laudo y me dijo por qué había sido un mal laudo, pues era la parte que había perdido, evidentemente. Entonces el asunto es que, ¿buen laudo para quién? Porque siempre habrá, muy probablemente habrá, una parte que no esté conforme con ese laudo. Siempre habrá una parte que tenga alguna crítica que realizarle al laudo. El árbitro no valoró adecuadamente la prueba. El árbitro no entendió la posición de la parte. El árbitro se fue por una tangente. El árbitro realizó consideraciones adicionales a las que las partes le habían planteado. El árbitro no se fijó en el derecho sustantivo aplicable a la disputa. Ignoró disposiciones imperativas del ordenamiento jurídico aplicable. En fin, pueden haber miles de circunstancias por las que esa parte que ha obtenido un resultado negativo a sus intereses, que no está conforme con el laudo, encuentre ciertos elementos que a su juicio hacen que ese laudo no sea bueno. Entonces por eso dije, bueno, acepté una tarea que quizás no voy a poder cumplir. Entonces empiezo por reconocer eso, que no sé qué es un buen laudo. Con esto ya podríamos sentarnos todos y simple y sencillamente terminar nuestro desayuno y nos vamos todos a nuestras oficinas. Pero bueno, intentaré darles algunos elementos de lo que pienso podría ser tomado en consideración por el árbitro, por los árbitros, por el tribunal arbitral al momento de tomar una decisión. El segundo problema, aparte de identificar qué es bueno y qué es malo, el segundo problema era definir qué es laudo. Porque cuando hablamos de laudo, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Primero, para hacer una aproximación muy superficial al concepto de lo que vamos a estar hablando, cuando hablamos del laudo, lo primero que se nos ocurre es el mecanismo normal de terminar el proceso arbitral, por supuesto. El mecanismo normal de dar fin al proceso arbitral. Ese, digamos, que sería una primera aproximación a lo que es laudo. Pero eso solo en contraposición a otros mecanismos, a otras maneras de terminar el proceso arbitral que se consideran como maneras anormales de terminar el proceso arbitral. Una parte renuncia o desiste, los árbitros cesan en sus funciones por las razones que sean, porque tienen una causal que les inhibe de seguir conociendo el caso, por ejemplo, entonces son recusados, o se separa a sí mismo el árbitro, o tiene una enfermedad y por tanto cesa en el ejercicio de su cargo. Las partes concilian o transan, entonces los procesos terminan. Pero no es ese el mecanismo que normalmente, o el que se espera, pues, que ocurriría dentro del proceso arbitral. Evidentemente que puede darse todos los supuestos. Pero lo que uno espera cuando inicia ya un proceso arbitral es que este termine con la emisión de una decisión a la que le denominamos laudo. Pero si uno busca una definición de esto, no la encuentra. Ustedes busquen en su ley, no hay una definición de laudo en la ley de arbitraje. Busquen una definición en los reglamentos de los centros de arbitraje, pero no equivocarme en decirles que en los reglamentos acá en Guatemala no hay una definición de lo que es laudo. Y así pasa en realidad casi en todos los países. No existe una definición. Son 2 o 3 leyes por ahí muy extrañas que se han atrevido a llegar a esta definición de laudo. Y esto no es casual. Cuando se hicieron los esfuerzos por redactar la ley modelo de Ucitral, en la que todos
países nos hemos inspirado para tener nuestras respectivas leyes de arbitraje, unos más, otros menos. Entonces, en ese esfuerzo que hicieron varios de los países por tener una ley que se propondría luego a la comunidad jurídica, tampoco se llegó a concluir en una definición del auto. Uno revisa la ley modelo industrial y no encuentra la definición del auto. Es necesario irse a los ejercicios previos, a las discusiones que se dieron en el contexto de la ley modelo industrial, para encontrar en esas discusiones una aproximación que se hizo a la idea del auto, pero nunca se aterrizó, es decir, nunca se concretó en la ley modelo industrial. Lo que uno encuentra en esos ejercicios es esta definición que ahí les transcribo. Laudo significa un laudo final, porque ya tenemos un problema, ¿verdad?, con esa definición. Laudo significa laudo. Pero bueno, laudo significa un laudo final que dispone de todos los puntos legales controvertidos sometidos al tribunal arbitral y cualquier otra decisión, y empezamos a incorporar otros conceptos, cualquier otra decisión del tribunal arbitral que determine o decida de forma definitiva cualquier cuestión de sustancia o de su competencia o procesal, siempre y cuando, en el último caso, el tribunal arbitral califique su decisión como laudo. Si quisiéramos desmenuzar este concepto, encontraríamos aquí, bueno, aquí podríamos pasarnos toda la mañana conversando solamente de este concepto. Primero, ¿qué es eso, laudo final? Final en relación a qué. Segundo, el hecho del principio en el cual los árbitros solamente deben resolver los casos planteados en la controversia, planteados por demandante y demandado, principio de congruencia. Tercero, otras decisiones del tribunal arbitral. Cuando se habla de otras decisiones, bueno, pero que resuelvan de manera definitiva. Perfecto, el tribunal arbitral en todo proceso va tomando varias decisiones. ¿Cuáles de esas decisiones resuelven de manera definitiva aspectos de competencia, o aspectos procesales, o aspectos de sustancia? Solo ahí tenemos ya tres tipos de decisiones: sobre la sustancia, sobre la competencia, es el principio de competence, o sobre asuntos procesales. Y por último, tenemos todavía una calificación o un elemento que puede hasta distorsionar la definición misma, porque dice, en aquellos casos el tribunal califique su decisión como laudo. Entonces parecería que depende del tribunal arbitral la decisión de cuándo estamos o no en presencia de un laudo. Esta decisión la califico como laudo, esta otra decisión no la califico como laudo. En fin, ya con esta primera aproximación también nos damos cuenta que existen varias decisiones que eventualmente, luego podríamos discutir si sí o no, que eventualmente pueden ser calificadas. Y no solo esa última, estamos esperando que resuelva de manera definitiva o de manera normal la respuesta. Entonces, solo ahí les decía, ya tenía dos problemas con el tema que acepté en el momento que me invitaron, pero que quizás con una reflexión un par de días más hubiera dicho, vamos a modificar aquí un poco la temática, no hablemos de buen lado. Pero bien, ya había aceptado, ya estábamos en el caballo, decimos allá ahora que había. Bueno, entonces, como hemos visto esta definición, que pueden existir diferentes tipos de decisiones a las que vamos a calificar o podemos llegar a calificar como laudo, entonces he puesto ahí una lista que no es exhaustiva de los tipos de laudo que podríamos tener en un proceso arbitral. Comenzando por el que todos tenemos en la cabeza, el laudo definitivo, la manera normal de terminar las actuaciones o determinar el proceso arbitral y con ello terminar las actuaciones de los árbitros. Supone que los árbitros tienen una duración finita, que comienza, por supuesto, desde que son designados como árbitros para el tribunal arbitral y que finaliza en el momento que emiten esta decisión. A partir de ahí terminan sus actuaciones y el tribunal arbitral se desintegra. Entonces, ese es el laudo que conocemos como laudo definitivo, digamos que es la expresión más utilizada. Pero también hay que reconocer que hay algunas legislaciones o algunos reglamentos de ciertos centros de arbitraje que incorporan otro término y que a veces pueden causar cierta confusión. Se habla también de laudos firmes, o en algunos casos de laudos obligatorios. De hecho, las convenciones internacionales, la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá, suscrita por Guatemala, hablan de laudos obligatorios. Entonces,
¿Es lo mismo o no es lo mismo hablar de un laudo definitivo, hablar de un laudo firme, hablar de un laudo obligatorio? Pienso que no. Cuando hablamos de laudo definitivo, estamos hablando, en efecto, del laudo que resuelve la sustancia de la insolvencia y que la resuelve terminando la actuación del tribunal arbitral. Con ello se termina la actuación arbitral. En cambio, cuando entramos a hablar de estos conceptos de firmeza y de obligatoriedad, más nos estamos enfocando en la posibilidad de ejercer recursos o no contra ese laudo y de la naturaleza de los recursos que se pueden ejercer. Aquí en Guatemala tenemos el llamado recurso de revisión, que es el equivalente al recurso de nulidad en otros países. Bueno, hay ahí un recurso, pero la pregunta es, ¿ese recurso, el recurso de revisión, es susceptible de evitar que el auto se ejecute? Algunos piensan que sí, otros pensamos que no. Pero de la respuesta entonces podríamos deducir si ese laudo es ya firme, no obstante que espera un recurso de revisión. En mi país, en El Salvador, no hay discusión, por ejemplo, con el tema del recurso de apelación, que siempre me da pena decirlo, porque existe en este país el recurso de apelación contra los laudos pronunciados en el contrato de derecho, que es vergonzoso, ahí está. Y ese recurso de apelación sí suspende, como dice claramente la ley, suspende la ejecución, tiene efectos suspensivos. Entonces, mientras el recurso de apelación está pendiente, pues el laudo ese no es firme, está discutiéndose todavía. Pero, hoy de nuevo, aquí los conceptos de firmeza y obligatoriedad más van en función no de la materia que se está resolviendo, sino de la existencia o no existencia de recursos que tengan efectos suspensivos. Insisto, aquí algunos podemos pensar que la revisión no implica que se le reste de firmeza al laudo, otros puedan pensar que sí, pero ahí estriba esa discusión, no en función de la sustancia que se resuelve. Pero también existen los denominados laudos parciales. Algunos hablan de provisionales o de preliminares, no voy a entrar a esa discusión de cómo calificar un modelo. Laudos parciales. ¿Qué son estos laudos parciales? Los laudos que resuelven la parte de la disputa. Muy usual encontrarnos con procesos en donde el arbitraje se bifurca, porque las partes así lo quieren, o porque los árbitros lo quieren, o porque bueno, así está establecido en un mismo convenio arbitral a veces. Por ejemplo, vamos a decidir primero si existe o no un incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Y solo si existe un incumplimiento, vamos a pasar a una segunda etapa para identificar los eventuales daños y perjuicios. Entonces, claro, habrán dos decisiones. Primero vamos a decidir si hay un incumplimiento y luego vamos a decidir si hay o no una indemnización y cuánto es esa indemnización. O resulta que una de las partes argumenta la existencia de la prescripción en las obligaciones que se están reclamando. Y bueno, sabemos que la prescripción tiene efectos extintivos, extingue las obligaciones. Entonces, eso lo decidimos hasta el final. ¿Pasamos todo el proceso de arbitraje para decidir hasta el final la prescripción? O mejor lo decidimos antes. Y vemos si es cierto o no es cierto que existe la prescripción. Probablemente, cosa de cada caso hay que analizarlo, pero probablemente será más sano para todos que decidamos primero el tema de la prescripción. ¿Para qué nos vamos a echar todo un proceso para llegar hasta el final a decir que la obligación está prescrita? Mejor que hagámoslo antes eso. Entonces, habrá una decisión que decida si es cierto o no es cierto que la obligación no está prescrita. Si no está prescrita, sigamos. Pero si está prescrita, ¿para qué vamos a seguir? ¿Verdad? Entonces, ahí hay decisiones que se pueden ir tomando, y así podríamos plantear muchos ejemplos, pero decisiones que se pueden ir tomando que resuelven nada más una parte de la disputa. Eso no está regulado en la ley. Bueno, por lo menos que yo sepa, en la ley guatemalteca no se habla de laudos parciales, la ley salvadoreña tampoco lo dice. Eso no significa que no exista, no significa que no se den en los procesos arbitrales. Lo que sí significa es que se pueden a veces generar ciertos problemas con esas decisiones. Por ejemplo, esas decisiones ¿se ejecutan o no se ejecutan? ¿Se pueden ejecutar este tipo de decisiones parciales adoptadas por los árbitros? ¿O se pueden impugnar estas decisiones adoptadas por los árbitros? ¿Puede un laudo parcial ser sujeto a un recurso de revisión? Bueno, eso puede ser otro tema, ¿verdad? Por eso cuento que en El Salvador eso ya se resolvió, la ley nuestra es más sumisa incluso que la ley guatemalteca, no hace absolutamente ninguna referencia a esto, le llaman otras decisiones arbitrales.
pero ya los tribunales judiciales decidieron que en efecto los laudos parciales son sujetos, pueden ser objeto de impugnación, ¿verdad? Entonces ya hay recursos de nulidad contra ciertos laudos parciales. Bueno, eso para otro tema. Laudos transaccionales, que son aquellas decisiones que se toman por las partes en realidad, pero que luego se transmiten a los árbitros para que dejen constancia de esa decisión en un laudo. Dicho de otra manera, en medio del proceso, las partes llegan a un acuerdo en sus pretensiones y que quieren elevar ese acuerdo a la categoría de un laudo. Entonces, simplemente se lo entregan al tribunal arbitral para que el tribunal arbitral realice este laudo. Es un laudo transaccional donde el tribunal hace constar lo que ya de todas maneras las partes han decidido. Hace unos meses todavía, El Salvador llegó a un arreglo con un inversionista italiano, este era un arbitraje de inversión, CIADE, llegó a un acuerdo y tanto el Estado de El Salvador como el inversionista italiano decidieron que querían que ese acuerdo se elevara a la categoría de laudo, por el hecho de que estaba interviniendo el Estado, había muchos intereses públicos de comer, etc. Entonces se llevó ese acuerdo a CIADE y el CIADE, el tribunal arbitral, tomó ese acuerdo y lo convirtió en laudo. Es una otra transacción. Pero hay también otras decisiones que todo el proceso arbitral va tomando el tribunal. Las órdenes procesales, cómo ir conduciendo de manera eficiente el procedimiento a través de distintas órdenes que el tribunal va tomando, señalando etapas, señalando el calendario, señalando que se exhiba el documento de una parte, ordenando la evacuación de una prueba, en fin, imponiendo de manera más clara la obligación de firmar un acuerdo de confidencialidad entre las partes, en fin, muchas órdenes, muchas decisiones que son conocidas así como órdenes procesales que va tomando el tribunal arbitral. Y la adopción de medidas cautelares. Pero ya nadie discute que el tribunal arbitral tiene facultades cautelares. El tribunal arbitral puede ordenar la adopción de medidas cautelares. ¿Esas medidas cautelares qué son? Son órdenes procesales, son laudos. ¿Son laudos de qué tipo de laudos? Son laudos definitivos, laudos parciales. Más parecemos estar inclinándonos por la jurisprudencia más reciente, las decisiones arbitrales más recientes de los últimos 10 o 15 años, que estamos hablando de adoptar medidas cautelares de verdaderos laudos. Decisiones adoptadas por el tribunal arbitral que resuelven de manera definitiva un incidente. La adopción de la medida cautelar. Esa medida cautelar se puede ejecutar. La decisión que adopta el tribunal arbitral de frenar la ejecución de una garantía, por ejemplo, de una garantía bancaria, es una decisión que se puede ejecutar o no. De nuevo, esto es para otro tema, yo solo estoy pintando aquí el escenario para que entremos a hablar de lo que esta mañana me han encargado. Y lo planteo de esta forma porque realmente me parece que los elementos que vamos a ver ahora no se circunscriben a ese laudo definitivo. Todo lo que vamos a ver ahora no se circunscribe al primer tipo de laudo del que hablábamos, sino a todos los demás laudos, incluidos aquellos que no calificamos como laudos, incluidos aquellos que simplemente calificamos como una orden procesal. ¿Qué pienso que debe existir en todas estas decisiones que están siendo tomadas por los árbitros? Cualquier tema que tenga el honor de conversar con un círculo de abogados como ustedes, voy a aprovechar siempre la oportunidad para hablar de este tema, aunque canse ya con el tema. Entonces siempre voy a encontrar una conexión. Me encarguen lo que me encarguen, siempre voy a regresar a este tema. Y aquí tiene íntima vinculación, me parece. Porque ¿qué esperamos con todas estas decisiones que va a tomar el tribunal arbitral, incluido el auto? Bueno, pues que se mantenga la característica de independencia e imparcialidad que deben tener los miembros del tribunal arbitral. Características que deben estar presentes no solo desde que son designados, sino que deben permanecer durante toda la duración del proceso arbitral. No son características o requisitos que se digan por decirlos, son imprescindibles y son esenciales al procedimiento arbitral. No hay nada que le haga más daño a un proceso arbitral que tener un árbitro que no sea independiente o tener un árbitro que no sea imparcial. Son dos cosas bien distintas, no es lo mismo independencia que imparcialidad. Pero entonces, esperamos, para tener un buen árbitro, que en los procesos
procesos de deliberación del auto, de las órdenes procesales, de los laudos parciales, los árbitros se mantengan así, siendo independientes de las partes, siendo imparciales, y que si existe alguna circunstancia sobrevenida, puede ser que exista alguna circunstancia sobrevenida que ocasione que un árbitro ya no sea independiente o ya no sea imparcial, y no por su propia voluntad, sino porque de verdad existe un elemento ajeno que lo coloque en una situación en donde ya no puede ser imparcial o ya no puede mantenerse independiente. Bueno, tiene que salirse de ese proceso, tiene que excusarse para seguir conociendo ese proceso. En todas las deliberaciones debemos asumir y exigir que el tribunal arbitral se mantenga independiente e imparcial. Y esto aplica para todos. Aplica, por supuesto, para el árbitro presidente, pero aplica, por supuesto, para el árbitro designado por las partes. Esa expresión que nosotros utilizamos es la que a veces confunde, ¿verdad? El árbitro de parte. Entonces, parecería que ese árbitro de parte entonces se suma y que, por lo tanto, se suma al equipo de abogados de las partes. Y evidentemente que no es así. Pero cuando decimos evidentemente, uno se sorprende de lo que encuentra en el ejercicio. De árbitros que llegan y a veces sin ninguna mala voluntad, sino que de verdad con una convicción, pensando que su rol es de ser un abogado más. Yo creo que con algunos de ustedes he compartido experiencia de un tribunal arbitral en donde llega uno de los árbitros. Cuando estábamos en el proceso de deliberación, el árbitro dice: pero es que esto no conviene a los intereses de mi mandante. Pero lo dijo fresco, sin sonrojarse, simplemente pensando que así era. Obviamente que le hicimos ver que eso no podíamos seguir deliberando de esa forma si él pensaba que era el abogado de una de las partes. Pero pasa, y pasa con mucha frecuencia. A veces los usuarios mismos, las partes, no entienden que son roles distintos, el de abogado y el de árbitro. Y corresponde a los que estamos en esta práctica hacer esa distinción, ¿verdad? Yo he recibido llamadas de personas o de empresas que no logran distinguir todavía eso. Justo en el último caso les tuve que aclarar a esta persona de entrada: usted me está llamando a mí porque quiere considerarme como árbitro o quiere considerarme como abogado. Su primera respuesta fue: quiero considerarme como árbitro. Muy bien, no tengo ningún problema, puedo ver la cláusula arbitral y hasta ahí llegamos y me cuenta el ABC del caso sin entrar a la sustancia, pero simplemente para determinar si yo no tengo conflicto de intereses. Pasó, una reunión, 10-15 minutos, perfecto, no tengo conflicto, me pueden designar como árbitro. A los 30 minutos usted se había ido, me manda un correo diciéndome: ¿y de qué otras cosas cree que puedo realizar para prevalecer en este caso? Evidentemente que lo que le contesté fue: mire, por eso le pregunté cómo me estaba buscando, si como árbitro o como abogado. Yo no le puedo asesorar. Ahora, si usted me usa como abogado, es otra cosa. Entonces ya ahí, esa parte, pues decidió cambiarme el rol y ahora estamos saliendo. Pero lo que quiero decir es, el árbitro no puede hacer eso, evidentemente. Ni el árbitro designado por la parte, ni el árbitro presidente. Ahora sí, creo que hay una pequeña diferencia entre el rol en ese proceso deliberativo para tomar una decisión debe jugar el árbitro designado por una de las partes. Y esa pequeña diferencia es: el árbitro designado por la parte debe propiciar que en la mesa de discusión estén los temas que han sido señalados por la parte que lo designó. Nada más, eso no quiere decir que esté de acuerdo con los temas puestos sobre la mesa de discusión, sino que simplemente debe facilitar que esa discusión se dé. Bueno, aquí hay dos temas que no estamos considerando. Los pongo sobre la mesa, porque son dos temas que esta parte ha alegado en su defensa o en su protección. Discutamos. Eso no quiere decir que va a estar de acuerdo, claro. Porque, insisto, por eso tienen que mantenerse imparcial e independiente. Pero que se aseguren nada más de que los argumentos de la parte que lo ha designado van a ser discutidos. Otra historia es cómo se decide. Bueno, el rol del árbitro presidente, que deberá moderar, deberá tomar el liderazgo de estas deliberaciones, conceder, por supuesto, oportunidad a los dos árbitros y el tribunal colegiado para que todas estas discusiones se generen, aportar evidentemente a la deliberación, no ser un árbitro pasivo en estas deliberaciones y sencillamente escuchar
escuchando a los otros, sino participar del debate y aportar sus propias ideas. El secretario no tiene nada que hacer aquí. El secretario no tiene nada que hacer en este proceso de liberación, y por eso lo pongo. Porque me parece que a veces confundimos ese rol que debe tener el secretario. El rol del secretario es un rol importante, pero no aquí. No en la deliberación de lo que los árbitros van a decidir en su lado o en las otras decisiones que van a ir siendo tomadas en el proceso arbitral. El secretario asistirá en muchas cosas, pero no tiene por qué estar deliberando con los árbitros. Se ha señalado a un árbitro o a 3 árbitros para que ellos y nadie más decidan. Nadie más. Son esas 3 personas, en su carácter de árbitros, los que tienen que tomar la decisión, y por lo tanto son esas 3 personas las que tienen que deliberar. No un cuarto árbitro. Eso no existe, o no debería pues existir. El secretario se reserva para otros aspectos que son, por supuesto, importantes. Y en la medida de lo posible en estas deliberaciones hay que intentar aplicar las mejores prácticas arbitrales. Y aquí no hay que inventar la rueda tampoco. Sobre todo en países como este, como El Salvador, además como la mayoría de los países en donde no hacemos ese distingo entre el arbitraje internacional y el arbitraje doméstico, porque nuestra ley es una sola. Rige el arbitraje doméstico y el arbitraje internacional. Entonces eso facilita las cosas, me parece. Eso facilita las cosas en el sentido de que, bueno, traslademos las mejores prácticas arbitrales y no pensemos que como se han desarrollado en el arbitraje internacional, entonces esas prácticas no se cobran con el arbitraje doméstico. No es cierto, no son 2 animales distintos. El arbitraje internacional y el arbitraje doméstico no son 2 animales distintos. Distinto puede ser el arbitraje comercial con el arbitraje de inversión. Ahí sí creo que son 2 animales distintos. Pero el arbitraje internacional y el arbitraje doméstico en sí mismo, ¿cuáles son las distinciones realmente? Sobre todo en un país como este, en donde su ley rige ambos tipos de arbitraje. Entonces, si están todas estas mejores prácticas, ahora incluso condensadas en muchos cuerpos normativos, por ejemplo los de la International Bar Association, que resumen esas mejores prácticas, cómo elaborar la prueba, cómo conducirse en el procedimiento arbitral, en fin. Entonces, utilizar esas mejores prácticas en el momento de deliberar, creo que es importante. Ahora, ¿qué se espera de estas personas, de estos árbitros, en el momento de que están hablando? De nuevo, hago extensivo el concepto del auto a esas otras decisiones que eventualmente se pueden ir tomando por parte de los árbitros. Ya dijimos el tema de la independencia y la imparcialidad, no se mantiene pues como abogados de una de las partes. Que hayan otorgado, previo a su deliberación, igualdad de oportunidades a las partes. Igualdad no matemática, por supuesto, sino que hayan escuchado a las partes previo a tomar, yo creo que cualquier decisión, no solamente estamos hablando del auto, así sea una orden procesal que parecería insignificante, el tribunal arbitral debería consultarlo con las partes. El procedimiento arbitral es de las partes, no de los árbitros. Por lo tanto, incluso las órdenes procesales deberían ser escuchadas las partes. El tribunal decidirá, pero escuchadas las partes, de manera tal que cualquier decisión que vaya siendo adoptada en el proceso deliberativo, los árbitros consideren las posiciones de las partes. Insisto que esto no es una igualdad matemática necesariamente, ¿verdad? Y que entonces uno se tomó 7 minutos y medio y otro tiene que tomarse 7 minutos y medio exactamente, y si se pasó 40 segundos, pues le doy los otros 40 segundos a la otra parte. Eso tampoco podemos llegar a esa opción. El proceso es de las partes, pero el árbitro tiene que conducirlo. Por lo tanto, se espera que al momento de tomar sus decisiones, el árbitro también se imponga cuando sea necesario imponerse. Lo que esperamos de los árbitros es personalidad, carácter, que sepan en qué momento es necesario ya tomar decisiones y cómo esas decisiones van a ir siendo tomadas. Que decidan en los plazos convenidos. En Guatemala no es causal de nulidad dictar un plazo, por lo menos no expresa, ¿verdad? El Salvador sí la es, no es causal, no es causal de nulidad expresa que si el auto se dicta fuera de tiempo es nulo por sí mismo, pero puede implicar la existencia de otra causal, porque no se ha respetado el contenido por las partes, por ejemplo. Entonces, si las partes han convenido en un reglamento, es decir,
el reglamento dice 6 meses, se prorroga creo que 3, no me acuerdo cuánto, sí, 3, ¿verdad? Se prorroga 3 y se da el auto de 15 meses, ojo que ahí se puede hacer un problema, ¿verdad? Entonces yo espero que el tribunal arbitral resuelva no más allá de los 9 meses que indica el reglamento, porque la voluntad de las partes ha sido acudir a CRECIM para que el auto se dé en un plazo no mayor de 9 meses, a menos que, bueno, las partes no estén de acuerdo y que vamos viendo qué se hace, pero como parte al principio yo espero, si acudo al reglamento de CRECIM, que un auto no se pronuncie más allá de 9 meses. Entonces, las partes tienen esa expectativa porque de no hacerlo podemos meternos en un problema, porque pueden generarse ahí algunas causales de nulidad o de revisión aquí en Guatemala. Y la regla general, sobre todo en nuestros países que estamos tan llenos de amparo, ¿verdad? Por todos lados, es que esperamos que el tribunal arbitral razone sus decisiones. Aquí sí me estoy refiriendo más que todo a los laudos en este último, porque sería muy difícil exigir que el tribunal arbitral razone absolutamente todas sus decisiones. El tribunal decide fijar el calendario procesal. Vaya, no podemos exigir el razonamiento al tribunal arbitral para que diga que nos vamos a reunir la última semana de noviembre en las audiencias. Pero sí en las decisiones, en los laudos parciales o el caso definitivo, que en efecto se fundamente, que me explique cuáles son las causas por las que está decidiendo que esto es negro y no blanco, o por las que desechó esta prueba, por las que sí le dio considero, por las que sí consideró esta otra prueba. En efecto, esperamos una motivación, salvo que las partes mismas permitamos que el tribunal arbitral no lo haga. Aunque ahí incluso hay que tener un poco de cuidado porque hay ciertos países que esto definitivamente no se puede estipular. Es decir, hay que respetar los laudos. Y si tengo un laudo que quiero ir a ejecutar a ese otro país, puedo tener un problema en ese país en donde la motivación es fundamental o esa está considerada de orden público. Se puede haber ahí una vulneración de orden público. Bueno, estamos ahora ya con estos elementos que deben considerarse al momento de estar deliberando. Pero ahora vienen otras decisiones. Ya hablamos de roles secundarios que está reunidos. Pero hay que poner a alguien a redactar. Pues ya decidimos, ya deliberamos, ya nos escuchamos todos, ya pusimos los temas sobre la mesa, ya vimos cómo íbamos acercando posiciones, porque es un ejercicio de ir acercando posiciones también. Ahora que ya tenemos el panorama más o menos completo, alguien tiene que ponerse a redactar. La pregunta es ¿quién? ¿Quién va a elaborar el auto? ¿Quién redacta el auto? ¿Quién se supone que debe redactar? El presidente, los 3 árbitros, el secretario. ¿Quién redacta? Las decisiones de los árbitros. Pues sí, obviamente no. ¿Quién creen que redacta? ¿Quién debería redactar? ¿Diría el presidente? El presidente. ¿Por qué el presidente? Es el que dirige, digamos así, el proceso y es el miembro, por así decirlo, de mayor jerarquía del tribunal. A ver, ¿por qué mayor jerarquía? Pues por el mismo hecho del cargo que lo preside. Es el que coordina las deliberaciones con los demás árbitros. Pensaría que es el más adecuado para redactar. Okay. Sí. Yo creo que va a depender en parte de cómo está integrado el tribunal arbitral, tan complejo sea el caso. Yo no he encontrado ninguna ley donde diga quién redacta, pero en la práctica, si el caso es relativamente sencillo con él, es el presidente el que redacta los considerandos, ¿verdad? Y la parte resolutiva, después de que todas las partes de todos los árbitros se han puesto de acuerdo. Ahora, si el caso es complejo y hay varias pretensiones, puede el tribunal distribuirse esa carga ya de la redacción propiamente después de haberse tomado decisiones. Entonces, si
si el caso es complejo, en la práctica, por lo menos lo que yo he hecho, es que el secretario redacta todos los antecedentes y los árbitros se distribuyen las pretensiones. Ya con eso sale un primer borrador que por supuesto va a haber que revisar más adelante. Creo que no está escrito en ninguna ley, pero en la práctica sí. Sí, en realidad no es que exista una solución única o mejor que las demás. Aquí va a depender, por supuesto, del caso, en efecto, si es un caso complejo o no, si tiene varias pretensiones o no, pero va a depender también de la misma personalidad y habilidad de los árbitros. Unos pueden hablar, otros no pueden hablar, unos pueden escribir, otros no pueden escribir. Eso es parte del talento, de la habilidad que se tenga o que no se tenga, ¿verdad? El que se conozca a profundidad un tema de propiedad intelectual y el árbitro fue elegido precisamente porque domina de manera absoluta el asunto de propiedad intelectual, pues no garantiza que escriba bien, ¿verdad? Entonces va a depender también de las habilidades o no que pueda tener el árbitro. Entonces no es que exista una solución única. En efecto, cualquiera que sea la solución que se adopte, escribir el presidente, escribir los tres diferentes temas, o aquí creo que puede haber cierto descanso en la función del secretario, siempre que se le indique al secretario. Esto es lo que hemos decidido, estos son los 3 o 4 puntos que vamos a tocar en nuestro laudo y esta es nuestra decisión. Puede delegarse ahí un poco la elaboración de un primer borrador, ¿verdad? Pero hasta ahí, ya tomada la decisión, no para que el secretario produzca ahí sus propias consideraciones y meta ahí discusiones legales adicionales, no, ya la decisión está tomada, este es el rumbo, y nada más, puede existir una especie de delegación hasta ahí, ¿verdad? Y con mucho cuidado y mucho control por parte de una realidad. Pero, de nuevo, esto va a depender de cada caso en particular. Y por supuesto que el presidente se ha llamado a ejercer cierto liderazgo en la distribución de las actividades, ¿verdad? El presidente se ha llamado a identificar quién podría tener esa habilidad para escribir, así sea el mismo o así sea los otros miembros del tribunal. Ahora, nos ponemos a redactar el laudo arbitral. ¿A quién se lo redactamos? ¿Para quién escribimos el laudo? Esto parece una pregunta tonta, pero no lo es, sobre todo cuando uno observa ciertos laudos. Porque en realidad, ¿a quién deberíamos escribir el laudo? A las partes. Pero uno lee ciertos laudos y esos laudos parecen estar siendo escritos para la posteridad, para la historia, porque pretenden dar una clase de derecho y de dogmática y se acude a los filósofos y a los clásicos del derecho civil para llegar a una decisión que bien pudo haberse tomado en una página. Se han escrito 40. Entonces, ¿para quién estamos escribiendo los árbitros? ¿Estamos escribiendo para las partes o estamos escribiendo para que nos lean y nos citen en un libro más adelante? No es cierto. Uno lee ciertos laudos y parece que ese es el propósito. Parece que ese fuera el propósito, que citen este laudo. Entonces hay que tener en cuenta siempre eso. Vamos a redactar el laudo para las partes. Ellas son las que nos han designado para resolver. A ellas, a las partes, les tenemos que resolver. Con eso en mente es que uno tiene que empezar a redactar el acto. Otro, los árbitros están designados para hacer justicia o para resolver una controversia. Están para resolver una controversia, no están para hacer justicia los árbitros. A veces pasa eso, ¿verdad? Que los árbitros nos sentimos ahí que estamos casi que endiosados. Nos han buscado, vamos a dictar una solución justa a las partes, vamos a hacer justicia y eso a veces lleva a tomar decisiones equivocadas en ese afán, en ese pretendido propósito de querer hacer justicia. Los árbitros están designados por las partes para resolver sus controversias, punto. Y eso implica que tengamos mucho cuidado, muchísimo cuidado. En el principio de congruencia que veíamos al inicio, cuando veíamos la definición de la ley, bueno, no la definición, el intento de definición que tuvo la ley modelo central, que no se llegó a aplicar nunca, cuando veíamos la definición del agua. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
cuidado más el principio de congruencia. En materia judicial, todos estamos acostumbrados al principio de iura non incuria. Sabemos que el juez conoce el derecho. Y si nos vamos a un juez guatemalteco, pues sabemos que el juez guatemalteco no necesita probarle el derecho. A jueces salvadoreños sí, amigos. No voy a hablar de los guatemaltecos. Los salvadoreños sí puedo hablar. Bueno, pero no necesito probarles, se supone pues que no necesito probarles el derecho, el juez sabe el derecho. Entonces el juez dice, traigan a mí los hechos, yo voy a aplicarle el derecho. Entonces puede ir a hacer algunas adecuaciones el juez, porque es el aplicador del derecho, el profesional del derecho. Ligado con ese principio en materia arbitral al momento de estar resolviendo. Se pueden cometer abusos. El árbitro está para resolver la controversia planteada por las partes. Y a veces el tribunal arbitral se excede en ese ejercicio e incorpora elementos que no han sido planteados por las partes. Temas que no han sido planteados por las partes. Sobre todo los arbitrajes de derecho. Porque, bueno, si somos abogados, casi todos los países se exige para los arbitrajes de derecho. No sean abogados, en pocos países porque no tienen esa exigencia. Entonces, sobre todo en esos arbitrajes de derecho, el árbitro abogado puede tener su propia experiencia, su propio conocimiento, evidentemente, una primera aproximación a los hechos que se le están planteando que quizás no coinciden con las argumentaciones de la parte. Y el árbitro puede caer en el error de reconducir esas argumentaciones de la parte e incorporar elementos que no están siendo puestos en la mesa de discusión. Yo creo que aquí no hay innovación, hay una sesión. Pero la parte no lo está presentando como una sesión, pero yo pienso que es una innovación. Y entonces voy a decidir sobre la innovación. Ojo, que ahí podemos estar causándole, no podemos, estamos causándole un perjuicio, por lo menos a una de las partes. Porque ¿en qué momento se discutió la innovación? Nos fuimos escuchados, la parte nos fuimos escuchados sobre la posible existencia de una innovación. Estábamos discutiendo la sesión y el árbitro salió con innovación. Entonces ahí hay una problemática que más adelante se puede traducir en una impugnación del principio de la incuria, puesto que es un tema discutible, es un área gris que se habla negro, pero el principio de la incuria en el arbitraje, la inmensa mayoría de expositores de derecho arbitral dice no existe en el proceso arbitral ese principio de la incuria. Árbitros, cíñanse a lo que las partes les están pidiendo, cíñanse a lo que las partes están presentando en sus argumentaciones y en sus pruebas, y no sustituyan ni la labor argumentativa de las partes, ni mucho menos la labor probatoria de las partes. Eso es carga de las partes. Ahora, la tercera pregunta. Bueno, ya dijimos para quién se lava. Ya vimos que, por lo menos la doctrina mayoritaria señala que el árbitro debe ceñirse a lo que las partes establecen en sus argumentaciones y en sus pruebas. Es obligación del árbitro, es obligación del tribunal arbitral dictar un laudo ejecutable, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Alguien que piense que no? Bueno, estamos uno contra varios. Yo pienso que no. Yo pienso que no es obligación del árbitro dictar un laudo ejecutable. Pienso que es obligación del árbitro dictar, es decir, pienso que no es una obligación de resultado, en el sentido de que no tengo por qué dictar un laudo que sea ejecutable. Como árbitro, debo preocuparme por tener todos los elementos, considerar todos los factores, de manera tal que ese laudo el día de mañana, pues las partes tendrán siempre el derecho de impugnarlo, pero que el día de mañana el que lo quiere ejecutar lo puede ejecutar. Pero es una obligación, en todo caso, de medios y no de resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Si consideráramos que es obligación del árbitro dictar un laudo ejecutable, ¿qué pasa si no se puede ejecutar? Se ha incumplido la obligación. Si consideramos que es obligación del árbitro dictar un laudo ejecutable, si no se puede ejecutar o si se anula el laudo, entonces el árbitro cumplió con su obligación. Entonces hay una responsabilidad contra ese árbitro, incluso patrimonial, contra ese árbitro. Y yo definitivamente me niego a aceptar que eso es así. Si
Si el día de mañana yo dicto un laudo y ese laudo está anulado, ¿por qué yo habré incumplido mi obligación? Yo dicté un laudo. Hice todo lo que estaba, según yo, en el alcance, para que ese laudo, el día que yo lo dictara, pudiera primero ser cumplido, ojalá voluntariamente, pero si no es cumplido voluntariamente, pues entonces que la parte que gana lo puede ejecutar. Pero si no lo puede ejecutar, yo no consideraría haber incumplido mi obligación de árbitro, porque ese laudo no se pudo ejecutar. Por supuesto que si en el proceso he cometido errores evidentes, no he conducido adecuadamente el procedimiento, he irrespetado a las partes su derecho de audiencia, allí hay otros elementos que más adelante podrán ser identificados y que incluso sí pueden generar responsabilidad. Pero lo que yo digo es considerar per se la obligación de dictar un laudo ejecutable, eso me parece que no debería ser así, porque entonces si no se ejecuta, incumplí. Y si incumplí, de todo incumplimiento de una obligación, hay una responsabilidad de carácter patrimonial. Y hay países en que esto ya se ha discutido, ojo. En México, yo no sé si ya se paró, pero hubo una ola de demandas contra árbitros. Una ola de demandas contra los árbitros. Que poco a poco la jurisprudencia fue entendiendo. Los tribunales mexicanos fueron entendiendo, entonces fueron diciendo, miren, no, tampoco es que se anule un laudo y entonces el árbitro ahí es responsable. Y en El Salvador, lamentablemente, hay un artículo en el reglamento del único centro de arbitraje que hoy por hoy funciona en El Salvador, que dice que si el laudo se anula, no es terrible, dice que si el laudo se anula, el árbitro debe devolver sus honorarios. No me ha pasado, pero conozco a algunos colegas que ya les pasó. Dice eso el reglamento, o sea, me parece terrible eso, que dice el reglamento. Pero ahí está, ahí está. Entonces, es de verdad responsabilidad de los árbitros. El árbitro tiene que pesar por la decisión que adopte un juez, sobre todo si se considera que todavía estamos en unos estadios bien iniciales en el desarrollo de la jurisprudencia arbitral en nuestro país. La jurisprudencia arbitral ahora sí bien dicha, en el sentido de que las decisiones adoptadas por los jueces sobre temas arbitrales, ¿verdad? Las decisiones en el proceso de revisión o de nulidad por los amparos que abundan. Entonces, esas decisiones, vaya, uno las lee y dice, aquí se han anulado laudos en temas de derecho societario. Yo no comparto para nada esas decisiones que se han tomado en los tribunales guatemaltecos, y con todo respeto, sobre el derecho societario, que han llegado a concluir sus tribunales que los temas de derecho societario, sobre todo en impugnación de acuerdos, esos no son derecho disponible y por lo tanto han anulado laudos. Entonces, y ahí se generaría una responsabilidad para el árbitro que resolvió anular un acuerdo societario, porque los jueces, hoy por hoy al menos, consideran que la impugnación de acuerdos societarios no es arbitrable en Guatemala. Yo pienso que no. Correcto y no ejecutado. Es muy fácil entender el laudo incorrecto y por no ser correcto es inejecutable. Me cuesta más entender el concepto de un laudo correcto, que pero igualmente no es ejecutable. En este caso que les menciono, de los acuerdos societarios, yo pienso, dicho con todo respeto, porque obviamente no soy abogado guatemalteco, pero yo pienso que en Guatemala los asuntos societarios son arbitrables. Los conflictos societarios son arbitrables. Y dentro de esos conflictos societarios, creo que el tema de la impugnación de acuerdos societarios es arbitrable. No me parece que sea un derecho indisponible, ¿verdad? Pero esa es mi posición. Y si yo, árbitro, dicto un laudo por sede en Guatemala en un tema de derecho societario, ¿por qué va a ser incorrecto que yo haya dictado ese laudo? Claro, alguien va a ir a impugnar ese laudo. Y muy probablemente, por lo menos esa es la corriente jurisprudencial hasta ahora, muy probablemente va a lograr anular ese laudo. Yo no le doy incorrección en sí misma al laudo. Puedo estar de acuerdo con el juez o no, pero eso no puede calificarse como correcto o incorrecto. Es mi posición y el juez tiene la suya. Pero ¿por qué anular ese laudo va a implicar que yo incumpla una obligación? No sé si más o menos. Bueno, voy a tratar de explicarlo mejor más adelante. ¿Y qué debe contener ese laudo? Como en casi todos los países, la legislación guatemalteca exige que sea por escrito.
hay unos países bien raros ahí donde los autos pueden ser verbales, que tiene su problemática en el momento de querer ejecutar un auto verbal. Pero que lo entiendo, porque si uno piensa en los orígenes del arbitraje, en realidad los laudos eran así, ¿no? El arbitraje era la decisión que se sometía a la consideración del sabio o del jefe de la tribu. Eso era verdad, y el jefe de la tribu pues, no se ponía de la armada, a su decisión y se acabó. Pero bien, aquí en Guatemala, como en la mayoría de los países, se exige que el auto sea por escrito. Que tenga la firma de la mayoría de los árbitros. Dice la mayoría de los árbitros. Lo ideal es que todos los árbitros firmen. Pero hay casos en que no firman todos los árbitros. Un árbitro se enferma y no puede firmar. Un árbitro fallece. Una vez que ya la decisión está tomada. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando un árbitro no está de acuerdo con lo que están decidiendo los otros dos árbitros? Tiene que entonces dar un voto razonado, o basta con que se abstenga de firmar. ¿Ustedes piensan que debe dar un voto razonado el árbitro que no está de acuerdo? Sí. Y me han ganado en todo. Porque yo pienso que no necesariamente, pero les explico por qué. De hecho, su ley, y creo que el reglamento que sigue así lo dice también, si no estoy mal, dice que si no se está de acuerdo, la expresión que utiliza es podrá dar un voto razonado. Y en efecto, el árbitro que no está de acuerdo puede dar un voto razonado, pero no dice debe dar un voto razonado. No sé si ustedes conocen a Juan Fernández Armesto. Él es un abogado español muy famoso, escrito varios libros. Y es árbitro de profesión, es decir, tiene su oficina, lo único que hace es ser árbitro, pero no hace otra cosa. Y tiene un equipo ahí de personas que hablan portugués, español, inglés, alemán, porque tiene arbitrajes en todos los idiomas. Entonces tiene su equipo para los arbitrajes en portugués, su equipo para los arbitrajes en inglés y así, pero como árbitro. Y en una conversación, hacer un evento como este, me tocó una vez sentarme a la par de él. Tiene que aprovechar ese momento, ¿verdad? Porque uno siente que hay toda esa experiencia y todo ese conocimiento que tiene esta gente. Y entonces empezamos a conversar, porque sobre todo yo sabía que él había tenido un arbitraje en El Salvador, un caso muy grande donde él había sido árbitro. Y yo sabía que él había dado un voto razonado. Fue público ese caso en El Salvador. Entonces, justo por ahí empecé mi conversación con él, con ese tema del voto razonado. Y lo que me dijo él fue: sabes que en 30 años que tengo de ser árbitro, ese es mi único voto razonado. En mis 30 años de ser árbitro, estoy hablando de una persona que tendrá no sé qué cantidad de arbitrajes al año, es la única vez que yo he dado un voto razonado, porque en ese caso sentí que estaba obligado a dar, y es un voto razonado espectacular, y en muchos otros casos que no ha estado de acuerdo, no ha dado voto razonado. ¿Qué es lo que ha hecho? No ha acompañado el auto, simple y sencillamente. No significa ni siquiera que no lo ha firmado, sino no acompaña el auto. Punto. Y no razona su voto. Porque esta es una facultad que tiene el árbitro que debe ejercerla con cierta discreción. No es que de manera automática, si no estoy de acuerdo, entonces tengo que dar voto razonado. Existe un verdadero fundamento para que yo explique por qué no estoy acompañando el auto, o basta con que diga que no acompaña el auto. Esto tiene que ver mucho con la independencia y la imparcialidad, porque a veces, digo pasa siempre, a veces se confunde y el árbitro que no está de acuerdo siente la obligación de explicar a la parte que lo designó que él no estuvo de acuerdo con esta decisión. Bueno, y si además uno revisa las estadísticas de voto razonado, el 95% de los votos razonados los da el árbitro designado por la parte que perdió. Eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Es casual esa estadística. Entonces, sí, voto razonado, existe la posibilidad de dar voto razonado, pero es una posibilidad, no es un ejercicio automático al no estar de acuerdo. Motivado, dice la ley. ¿Qué significa que el auto esté motivado? Bueno, depende también si es un arbitraje de derecho o es un arbitraje de equidad. En un arbitraje de derecho, pues tenemos una motivación diferente, una fundamentación distinta a la que voy a encontrar en un arbitraje de equidad. Lo primero, eso sí,
y esto funciona para ambos tipos de arbitraje, el principio de congruencia, los árbitros deberían decidir todos los puntos que están siendo puestos en la mesa para ser discutidos. Todos los puntos en sí. Tiene que preocuparse por eso el árbitro, decidir todo. Valorar la prueba. Esto no significa que vamos a pasar, son 500 documentos y entonces vamos a ir documento 1, documento 2, documento 3, dando una posición. Evidentemente que no es un ejercicio como este, es de verdad valorar, considerar toda la prueba, explicar qué se tomó en consideración para llegar a esa decisión. Si se tomó en cuenta a un testigo, pues decir que se tomó en cuenta a ese testigo y qué parte del dicho de ese testigo influyó en la decisión que está tomando el tribunal arbitral. Si se tomó en cuenta un perito financiero para llegar a la estimación de unos daños y se desechó al otro perito financiero que está siendo presentado por otra parte, pues decirlo y explicarlo por qué al tribunal le mereció credibilidad este perito y al otro le restó credibilidad. Todo eso lo tiene que explicar el árbitro en el momento que está redactando su laudo. Y, sobre todo, los arbitrajes de derecho, es muy importante considerar la legislación aplicable. Y digo sobre todo, porque en los arbitrajes de equidad no es que vamos a botar el cesto de la basura la legislación aplicable. En el arbitraje de equidad, en realidad, y aquí está bien hecho, El Salvador es al revés. En El Salvador, si no decimos nada, se entiende que el arbitraje es de equidad. Es una solución completamente distinta a la que existe en el mundo. ¿Verdad? Aquí es como debe ser. Si no decimos nada, se entiende que el arbitraje es en derecho. Hay que darle la facultad a los árbitros para que resuelvan de una manera distinta. Las partes les daremos la facultad diciéndolo expresamente en el convenio para que el tribunal resuelva en equidad. ¿Y qué significa resolver en equidad? No significa que el árbitro entonces se va a olvidar por completo de la ley y la va a botar al cesto de la basura. Darle esa facultad a los árbitros es darle la facultad de separarse de la ley si lo creen conveniente, pero no necesariamente aplicarla. O sea, no es un ejercicio tampoco automático ese. Entonces, claro, en un arbitraje de derecho espero que los árbitros deben preocuparse por identificar cuál es la legislación que están tomando en consideración para resolver la disputa. Y estamos hablando de la legislación sustantiva aplicable a la disputa, no de la legislación procesal aplicable a la disputa. ¿Qué opinión te merece aplicar a la sentencia o valorar en la sentencia medios de prueba que se han obtenido después de la vista en auto para no fallar? Estas son expresiones judiciales, supongo. Después de la vista en auto para no fallar. Suena a tribunales judiciales. Pero bueno, voy a intentar. Creo saber luego qué del consiste. alegato final de las partes, a solicitud de oficio por el tribunal arbitral. La solicitud de oficio por parte del tribunal arbitral. Primero que a mí me preocupa sumamente esa actitud oficiosa del tribunal arbitral. También creo que es una habilidad que solo debe ser ejercida en casos extraordinarios, sumamente extraordinarios, y si ocurre, dándole oportunidad a las partes de que se discuta sobre eso. Por ejemplo, si por una circunstancia muy extraña, porque debe ser muy extraña, el tribunal arbitral decide designar a un perito, que no es el árbitro que llamaba a hacer eso, son las partes. Pero si por una circunstancia muy rara el tribunal decide nombrar un perito, entonces debe darle oportunidad a las partes para que vuelvan a debatir sobre eso. No es que el tribunal va a venir a agarrar el informe y sobre eso va a decidir, y las partes tienen que ser escuchadas. Entonces, si el tribunal va a dictar otro tipo de prueba luego de transcurrir los argumentos finales, que no debería, pero si lo hace, entonces vuelva a llevar a las partes, denles oportunidad a las partes para que se pronuncien sobre eso que está incorporando ahora el tribunal arbitral para su decisión. Porque el tribunal no puede tomar una decisión si no ha escuchado a las partes, no debería, pues, porque si no habría, me parece a mí, una vulneración a su derecho de defensa. Yo estuve como parte en un arbitraje en el que se tomó 6 años después de la vista para que los árbitros decidieran hacer el laudo. En esos 6 años pasaron muchas cosas. Sí. Un arbitraje de 10 años. Sí, pasan, sí, lamentablemente, cuando uno empieza a aprender sobre arbitraje,
característica de celeridad, ¿verdad? Bueno, a veces no están así. Y pasan esos casos que tampoco, a ver, no debería pasar arbitrarios de 10 años, no debería ser, pero Es el arbitraje más largo del mundo, estar en la Guinness. Espero que siga siendo eso. Nosotros estamos en un arbitraje que lleva 7 años ya. Y todos los meses nos dicen que viene el audio, viene el audio, viene el audio, y todavía no ha venido. Nos lo han prometido para la segunda quincena de octubre. Espero que no me gane. Yo también. Yo también espero. Pero vaya, sí, un caso como ese es un caso excepcional. O sea, ¿qué no ha podido pasar en 6 años? O sea, ¿qué tantas cosas nuevas no han podido surgir que quizás han tenido que ser cosas de conocimiento de los árbitros? Puede ser. Pero si es así, entonces la parte tiene que volver a ser escuchada. Bueno, decía la intención aplicable. Aquí podemos hablar del derecho sustantivo, pero podemos hablar, su ley dice, por ejemplo, que en los arbitrajes internacionales se debe tomar en consideración, no estoy seguro bien la expresión que utiliza, pero la idea es los usos del comercio internacional, ¿verdad? En los arbitrajes internacionales pueden utilizarse los usos del comercio internacional. Bueno, que lo fundamente, que lo diga, que lo explique el tribunal arbitral cuáles de esos usos del comercio internacional está utilizando para resolver una disputa. Lugar y fecha, por supuesto. Cuando hablamos del lugar, no nos estamos refiriendo al lugar donde físicamente se está redactando o se está imprimiendo el audio. Nos estamos refiriendo al concepto jurídico de la sede del arbitraje. La sede de Guatemala, y los árbitros fuimos a fallar allá en Panamá, no importa, se me fecha, se me pone Guatemala, aunque los árbitros físicamente fuimos allá a Miami a disfrutar de los países. Pero la sede es Guatemala, entonces el lugar es Guatemala. Los efectos jurídicos que genera la sede, uno de los cuales es el audio se entiende jurídicamente dictado en Guatemala. Para todos. Y algo que se nos olvida, y un buen laudo debe tener esto. Ahora sí, un buen laudo, esto sí es más fácil decirlo, un buen laudo debe tener un pronunciamiento sobre costas, pero un pronunciamiento que pase por haber analizado las costas de verdad. No es que este ganó, condenado en costas el otro. Eso no es así. Bueno, no debería pues, ser así. Ganó la parte A, condenó a la parte B en costas. Las costas deberían ser utilizadas de otra manera. Bueno, primero, el árbitro debería hacer un ejercicio por identificar cuáles son esas costas. Hoy cada vez con más frecuencia vemos que los tribunales arbitrales, antes de tomar una decisión, les dicen a las partes, a ver, infórmenme cuáles son sus costas. Díganme cuánto han gastado. En abogados, en costos administrativos de la institución, en peritos, en traslados, si es que nos hemos trasladado, en fin, informen. Y le da a las partes oportunidad para que se pronuncien sobre las costas de su contrario, para ver si son razonables o no son razonables. Mire, usted está inventando que le pagó $100,000 a un perito. No me parece razonable, por decir un número. Entonces generan incidentes previos a la toma de la decisión. Cuando el tribunal arbitral viene y toma la decisión y ya tiene cuadriculados cuáles son los costos, la parte demandante gastó 100,000, la parte demandada gastó 200,000. Ya tiene cuadriculados esos costos. Entonces hace una condena, una repartición que no necesariamente es el ejercicio automático de decir que la parte que pierde es la condena de costos. Primero, porque no necesariamente pierde todo. Número uno, es decir, es muy usual encontrar una demanda que pide sueños de ganancia, ¿verdad? Y entonces me está reclamando $100 millones y el tribunal condena a $10 millones. ¿Ganó la parte demandante o perdió? No sé si ganó o perdió. Me condenaron a la otra a $10 millones, pero su reclamo era de 100. Entonces hay un fracaso, por decirlo así, de las pretensiones de ambas partes. ¿Qué hace un ejercicio automático? Se condena de la totalidad de las costas. Además, las costas deben servir para identificar el comportamiento de las partes en el arbitraje. Hay una parte que pasó insistiendo en dilatar el proceso, que no colaboró con los árbitros, que no llevó a los testigos, que obstaculizó todo el proceso. Yo creo que esa parte merece un castigo, independientemente del resultado que ha tenido en el auto, independientemente de que le dé la razón. Yo creo que merece un castigo por haber obstaculizado el proceso, y ese castigo puede ser a través de las costas. Sí, usted ganó, pero usted paga las costas. Por ejemplo, pues algo así. Lo que digo es que debe existir una deliberación también del tribunal arbitral para identificar cómo va a asignar las costas, no hacerlo de manera automática. Y por último,
nos olvidemos que esa decisión, sobre todo el laudo final y el laudo parcial, pueden llegar, o tienen más bien la misma fuerza y validez de una sentencia judicial, pero que a la vez puede ser que ese laudo vaya a ir a parar a otra jurisdicción. Porque independientemente de que estemos promoviendo un arbitraje entre partes guatemaltecas, en Guatemala, en Guatemalteca, ¿qué pasa si la parte condenada tiene activos en El Salvador? Entonces ese laudo pronunciado aquí, en el arbitraje doméstico entre partes guatemaltecas, alguien lo lleva a El Salvador porque allá tiene esta parte guatemalteca activos interesantes y lo va a ejecutar allá en El Salvador. Entonces hay que pensar también un poco en eso, no porque es obligación del árbitro que se ejecute el laudo de El Salvador, pero tomar en consideración de manera tal que el laudo también respete no solo la legislación interna, sino que observe en alguna medida las disposiciones contenidas en las convenciones internacionales, porque no sabemos, como árbitros, si alguna de las partes va a intentar ejecutar ese laudo en una jurisdicción distinta a Guatemala. Así sea un arbitraje doméstico, no lo sabemos. Y por último, y yo aquí creo que este es otro de los mensajes que yo siempre lanzo, cada vez que tengo oportunidad de hablar, independencia e imparcialidad, y este de la no aplicación supletoria. A mí no me gusta la aplicación supletoria de procedimientos civiles. Yo sé que hay algunas disposiciones ahí que podrían llevarnos a aplicar de manera supletoria de procedimientos civiles, pero yo los invito a no hacerlo. A los árbitros los invito siempre a no aplicar de manera supletoria las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil o las leyes orgánicas judiciales de los países, por una sencilla razón. Son disposiciones pensadas en una realidad distinta. Si solo consideramos la característica de la flexibilidad e informalidad de los procesos arbitrales y la comparamos con la ortodoxia del proceso judicial, ya solo con eso es suficiente para no considerar esas reglas. Es que en el procedimiento arbitral las partes nos ponemos de acuerdo cuando nos vemos, cuando nos reunimos, en donde nos reunimos, cuáles son los plazos, cuando contestan, prorrogamos, no prorrogamos, me enfermé, no pasa nada. Vayan a decirle eso a ustedes a un juez. Vayan a decirle, señor juez, no alcanzo a contestar, no sé cómo contestar aquí la semana, pero no alcanzo a contestar la demanda en 15 días, en un juicio ordinario. Denme 15 días más, digan eso a un juez. A ver qué les dice. Pero en un tribunal arbitral eso es muy usual. O se llaman las partes y les dice, mira, fíjate que en El Salvador estamos en medio de vacaciones agustinas, y de verdad que yo quiero descansar las vacaciones agustinas, dame 2 semanas más. ¿Se imaginan haciendo eso en un tribunal judicial? Señor juez, estoy en medio de vacaciones agustinas. O sea, no se puede hacer eso, no se puede pretender hacer eso. Esto simplemente lo digo porque, claro, entonces esas son reglas allá en el órgano judicial, en el sistema judicial, estrictas, pensadas para un procedimiento del cual las partes no pueden disponer. En el arbitraje es completamente distinto, porque las partes disponen del procedimiento. Claro, con la conducción de los árbitros, porque son las partes las que disponen del procedimiento. Entonces, trasladar esas reglas, esa ortodoxia del Código de Procedimientos Civiles sobre la ley orgánica judicial para tomar decisiones de los árbitros, me parece peligroso. Me parece peligroso. Entonces, la invitación es a no hacer posible. Todos los días, realmente da mucho que analizar y profundizar sobre el tema que he expuesto. Me llama la atención sobre la responsabilidad de los árbitros, que mencionaba si el laudo es anulado. ¿Qué opinión le merece si este laudo es revisable por toda legislación, inmerso eso, y digamos, la ley permite esa revisión y un tribunal jurisdiccional está obligado, si se anula, a dictar un laudo? La concepción no se diluye o se extingue la responsabilidad arbitral porque sí se resolvió la controversia. Esa sería la inquietud. Sí, yo primero creo que es una distorsión grave que los tribunales judiciales puedan llegar a adoptar el auto. En mi país tenemos el recurso de apelación, que mencioné. Me parece que es una desnaturalización absoluta de la voluntad de las partes que no queremos ver a los jueces, ir a un medio interno de solución de conflictos a través del arbitraje y me están obligando a regresar a los jueces que no querían ver, ¿verdad? Creo que hay una distorsión. Y yo sé que aquí en Guatemala el recurso se llama de revisión y que contiene las causales de nulidad que están sugeridas por la ley de citral, pero tiene un par de expresiones ahí raras en la ley, ¿verdad? Porque dice más o menos así que puede el tribunal judicial puede modificar el
el auto. Y eso es sumamente grave, porque yo creo que eso es casi como la apelación de El Salvador. No es igual, porque las causales están identificadas. En cambio, allá en El Salvador no hay causales de apelación, o sea, ya por lo que me dé la gana, pues, y aquí están identificadas. Pero el casi, en el sentido de que puede venir un tribunal judicial y modificar, y que yo sepa, ya pasó. ¿Verdad? Y ya pasó en un caso, no sé, judicializó, lo puedo decir, yo estaba de árbitro en ese caso, ya es información pública, y el Tribunal Judicial aquí en Guatemala, cuando hizo esa revisión, modificó el auto. Lo modificó como una tontería, fue una tontería lo que lo modificó. En el tema de daños y perjuicios, le bajó una cantidad ahí mínima a la condena que el tribunal había hecho. Pero eso me parece completamente peligroso. Así haya sido una modificación mínima, yo creo que los tribunales judiciales no tienen por qué modificar los laudos. Los laudos son, los arbitrajes son de única instancia, que se puedan anular por ciertas causales previstas por las leyes que están sugeridas por la ley universitaria, que son las mismas casi en todos los países, es otra cosa. Pero la anulación no significa que ese tribunal de anulación va a dictar el auto, anula el auto, no dicta un nuevo auto. Entonces creo que hay una primera distorsión que no debería, si se está haciendo, creo que está muy mal. Ahora, si lo hacen y dictan el auto, porque lo han anulado, que insisto, eso me parece sumamente mal, pero si lo hacen, pues igual la discusión sobre la responsabilidad seguiría siendo la misma, porque los árbitros dictaron un laudo que decía blanco, pero vinieron los tribunales judiciales y dictaron un laudo que dice negro. Entonces, si se apoyara la tesis de que los árbitros son responsables o están obligados a dictar un laudo ejecutable, resulta que al final se tomó un laudo que no es el que iba a dictar, por lo tanto habrían incumplido la obligación, por lo tanto se generaría responsabilidad. Por eso digo, no me parece que sea esa una obligación del tribunal arbitral dictar ese laudo ejecutable, es proporcionar los medios para que ojalá ese laudo se pueda ejecutar. Y si se diera el caso de que se anulara el auto, ¿considerarías que se ha extinguido la responsabilidad o las obligaciones que han adquirido los árbitros porque ya han emitido un criterio? Entonces, ¿cómo regresar a ellos la obligación de dictar el laudo que el derecho corresponde? No, los árbitros tienen la obligación de dictar un laudo. Para eso se les ha designado. Yo creo que en el momento que dictan el laudo han cumplido con esa obligación de dictar el laudo. Pero si queremos añadirle a esa obligación el apellido de está en la obligación de dictar un laudo ejecutable, entonces resulta que esa obligación no ha terminado todavía, porque hay que ver si el laudo se puede ejecutar. Y si no se puede ejecutar, se incumplió con la obligación. Por eso, insisto, no creo que esa sea la obligación. Los árbitros deben dictar un laudo y ahí terminan sus actuaciones. Y los árbitros se van para su casa, se van para su oficina y olvidémonos de los árbitros ya, porque no tienen nada que ver con el proceso. Pero ¿qué pasa entonces si un tribunal judicial lo anula y les ordena volver a dictar otro laudo con las características que pues invocaron las partes en el momento de la vista? Es que no les va a ordenar a ese tribunal que dicte el laudo. ¿Y a quién? A nadie. El tribunal judicial no tiene que ordenarle a nadie, sino que el tribunal judicial se anula, lo anula y se acabó. Entonces ese laudo queda sin efecto, ese laudo queda sin valor, no tiene absolutamente ningún valor ese laudo. Ahora, si persiste el conflicto, y si persiste un convenio, y si existen otras tesis y otra manera de reconducir el proceso, allá que aparte si van a existir, van a iniciar un nuevo proceso, no lo sé, pero lo que digo es, termina la función de ese tribunal arbitral. El tribunal judicial no tendría por qué venir y decirle a ese tribunal arbitral que ya terminó, no tendría por qué venir y decirle, reconstitúyanse y vuelvan a laudar, salvo, digo una consideración, una excepción, en el sentido de que algunos países tienen dentro de las causales de nulidad el no haber resuelto todos los puntos. Y en algunos países el tribunal judicial sí le puede ordenar al tribunal arbitral que resuelva esos puntos que no había resuelto. Esa es la única excepción que yo encuentro. El laudo de los 10 años. El laudo fue después de 10 años de haber conocido peritos y de haber
inversión. ¿Es un auto comercial o de inversión? De sociedad, de dos socias que nos tuvimos problemas. Es un arbitraje comercial. Societario. Sí. No comercial, societario, porque es una entidad Ya. Sí, bueno, pero no insisto que es una barbaridad que se tarde 10 años en el proceso. Me parece una ley de responsabilidad tardarse 10 años. No hay manera de tardarse 10 años. Como no hay manera de tardarse en este caso, que les cuento 7 años, también me parece irresponsabilidad de los años. Así pasan a veces las cosas. Ahora, también me parece que es un problema que los árbitros hayan tenido que esperar tanto tiempo para venir a declararse competentes. El llamado, ya que usted pone sobre la mesa, es a que estos incidentes de competencia, en la medida de lo posible, se resuelvan preliminarmente. En la medida de lo posible, se deberían resolver preliminarmente. Es decir, primero, si hay una objeción a la competencia del tribunal arbitral, y si existen todos los elementos y que eso implique entrar a la competencia, porque hay casos que sí es cierto que para decidir la competencia hay que valorar el fondo. Pero hay muchos, la mayoría, que no. Entonces, si el tribunal arbitral puede decidir su competencia antes, que lo haga antes. Lo que pasa es que a veces se dan aquí ciertos incentivos perversos, voy a decirlo de esa manera, que los árbitros dicen, no, pero que mejor sigamos, porque bueno, si me están competentes, yo ya no me remunero, porque llegaré hasta cierta etapa del proceso. Eso me parece también que es una mala práctica que debe eliminarse. Si el tribunal arbitral puede conocer del incidente de competencia de manera previa, así debería ser, porque si no, viene todo lo que pasa. Conocemos las partes. Pasado 10 años discutiendo, para que al final no tenga que decir que no tenía competencia, no me parece justo para nadie, ¿verdad? Que eso haya pasado. Entonces, había que hacer ese esfuerzo por decidirlo preliminarmente. Poniéndome mi sombrero del centro administrador de arbitrajes, buscándome la respuesta como árbitro, como abogada, ¿qué opinión te merece a mí que un reglamento de arbitraje, como el caso del reglamento de arbitraje nuestro del TTC, incluya una disposición, unas reglas en donde hay unos requisitos mínimos, de una forma muy general, como es todo el reglamento de arbitraje nuestro, que tiene sus principios generales para resguardar la libertad individual arbitral, especificando en la razón concreta. Si tenemos una norma que tiene los requisitos mínimos que debe de cumplir el como árbitro, ¿tú crees que eso es beneficioso? ¿Cómo es la teoría simplemente que acoger a una regla así? Y la misma pregunta, si a ti te parece mejor hacerlo que sea una guía adicional a esa regla, tipo de estructura del auto, como árbitro prefieres usar tu propia estructura. Y eso más pensado en los tribunales de 3 árbitros, en donde no son tribunales de personas que trabajan constantemente juntas, sino que todos se ven unidas con sus juntadas en equipo y tienen que buscar un punto común para decidir la estructuración del Estado. No, a mí me parece fantástica. De hecho, esa es una de las razones por las que una parte, las partes pueden acordar acudir a los centros de arbitraje depende del modelo de arbitraje ad hoc, o de los centros de arbitraje en otro. Las facilidades, la garantía que da la institución para que los laudos que se dicten sean buenos, para utilizar la expresión de la charla que nos dio ahora. Y si en esa medida la institución está sugiriendo a los árbitros, está dando una propuesta, entendida como propuesta, no como una obligación, sino una propuesta de estructura del laudo, y se le establece contenido mínimo a ese laudo, me parece a mí que es beneficioso. Ahora, ese contenido mínimo, no lo recuerdo honestamente, pero sí debe ser un contenido bien genérico, ¿verdad? Que no entre a los detalles, porque entonces sí puede implicar ya una camisa de fuerza de tanta capacidad de recursos arbitrales que no sería recomendable. Pero si la institución está dando un contenido mínimo, me parece sano. Y si la institución además propone a los árbitros la estructura que debe tener, también me parece bueno. No solo por lo que tú decías, sino porque también es cierto que muchos tribunales arbitrales están conformados por personas que nunca han tenido un proceso arbitral previo, y eso es, bueno, debe ser así. Los árbitros experimentados tuvieron su primer arbitraje alguna vez, es decir, los árbitros que tienen la mayor experiencia hoy en el mundo, un día fueron novatos,
día llegamos a su primer arbitraje. Entonces tiene que ser así, todo va pasando por un primer arbitraje y entonces en la medida que el centro, la institución, va facilitándole a ese novato de ese momento, el día de mañana experto, entonces es recomendable, me parece, esa guía que el tribunal va a recibir por parte de la institución. Así que no yo sé, bueno, si no hay más preguntas, no resta más que agradecerles su Muchísimas gracias al licenciado Humberto Sáenz por la excelente presentación. Creo que nos ha aclarado muchos puntos que teníamos en ciernes en nuestras mentes, los que estamos pues, aquí todo el tiempo tratando de investigar y profundizar en el tema del arbitraje, y también nos ha llamado a profundizar sobre nuevos temas que creo que sí es un llamado importante que debemos de analizar y de profundizar en ellos. Tres comerciales nada más. Primero, comentarles que derivado de este tema estamos trabajando en un taller, como les explicaba al inicio, pues, si quisieran inscribir cuando salga la información, de 2 días sobre específicamente el tema de cómo estructurar y emitir laudos arbitrales. Dos, contarles que ya estamos muy encaminados en la tercera edición de la competencia interuniversitaria de arbitraje comercial CRECI. Como ustedes saben, inicia en el mes de julio la parte escrita y culmina con las audiencias orales en el mes de diciembre. Este año estamos muy felices, se han inscrito 19 equipos de diferentes universidades, tanto de campus de aquí de la ciudad de Guatemala como del interior de la República, los equipos de Huehuetenango, de Quetzaltenango y de varias otras campus de otras universidades en el interior, así que estamos muy contentos porque hemos superado el récord de equipos que se han inscrito y los invitamos a todos a participar y colaborar con nosotros. Necesitamos más árbitros voluntarios que nunca para atender las audiencias los días 1 y 2 de diciembre. El tema de fondo de este año de la competencia, para que empiecen a pensar, es patrimonio cultural y pueblos indígenas. Entonces está muy interesante. También en esta competencia, dentro del marco de este evento, este año va a haber un YAF, que es un foro para árbitros jóvenes de la ICC, y dentro de los paneles que vamos a tener en ese día, el segundo día, el día 2 de diciembre, pues vamos a tratar también sobre este tema central de la competencia. Y por último, nada más haciendo una acotación de 2 temas que surgieron durante la charla de hoy. El tema tan importante de la revisión del laudo arbitral, que pues aquí se le denomina revisión, pero que en otras legislaciones, siguiendo lo que decía la ley modelo de UCITRAL, es una anulación del laudo. Contarles que ya la iniciativa 4802, que está en el Congreso de la República, que es la modificación a la ley de arbitraje, que incluye ese cambio, esa modificación, que regresa la revisión a la anulación del laudo y que no solo le cambia la denominación, ¿verdad?, de revisión a anulación, sino que además elimina la posibilidad de que la sala en el organismo judicial modifique el laudo. Eso ya pasó por segunda lectura y nos informan que ya va a entrar a tercera lectura, así que estamos avanzando en eso y hay esperanza para el arbitraje en nuestro país. Así que es importante que se vayan también con esa noticia, entre otros cambios que trae esa modificación, que lo que busca es homologar, equiparar nuestra ley a la modificación del 2006 que tuvo la ley modelo. Entonces, además de eso, pues eliminar esos problemas tan graves que tiene, que como explicaba el licenciado Sáenz, en Guatemala, derivado de nuestra ley de arbitraje, existía esa posibilidad de entrar a modificar el laudo, lo cual sabemos todos que es una aberración, pero se está subsanando con la modificación que ya va por segunda lectura en la Congreso de la República.